Què tal, com estan? Benvinguts a l'Ull al Dia. Avui és divendres i per comentar l'actualitat ens acompanya el diputat de Ciutadans, Partido de la Ciudadanía al Parlament de Catalunya, el senyor Carlos Carrizosa. Benvingut. Hola, bon dia. Com estem? Molt bé. Una setmana aquesta intensa al Parlament, per tant no sé si això ho pateixen especialment els diputats. Sí. En general, però vaja, és la tasca que com a mínim els encomanem que els toca fer. Doble vessant, la de l'activitat parlamentària aquests últims dies. D'una banda, el ple monogràfic sobre la pobresa, que abans d'ahir i ahir va tenir i va marcar sobretot l'activitat parlamentària, però també la sessió de control al president i al govern de la Generalitat, que ja n'hem vist alguns detalls. Comencem, si li sembla bé, pel monogràfic sobre la pobresa. Molt bé. Que ens ha deixat algunes conseqüències, per exemple, aquesta ampliació de la mesura per evitar la pobresa energètica, aquest decret que s'ampliarà no només als mesos d'hivern, sinó durant tot l'any. Aquesta era una demanda important, no sé quina valoració en fan. Bueno, nosotros desde luego votamos a favor de esta ampliación porque fíjese, Jordi, que la pobreza energética se está configurando como uno de los, digamos, se quiere que el derecho a la energía sea un derecho más ya hoy día. La Constitución reconoce el derecho a la vivienda, pero es que también el derecho a los suministros básicos, al agua, la luz y el gas, a la calefacción, al agua, esto cada vez más se entiende como un derecho de las personas. Y entonces yo creo que la legislación, en una nueva constitución hipotética que se redactase, por ejemplo, yo creo que habría... Per un moment m'he quedat que a veure si es refereix a la catalana. No. Bueno, yo lo que digo es que hoy día en Occidente un nuevo texto legal constitucional debería seguramente incluir estos derechos como derechos básicos. Sí, també diu l'actual el dret al treball i el dret a l'habitatge, i malauradament això no està garantit. Sí, es verdad, pero lo que pasa es que esto concedería una mayor posibilidad legal de protección frente a abusos de corte de suministro por el impago de una, de dos cuotas de personas que no tienen suficiente dinero para pagar los suministros, y en unos tiempos en los que la pobreza se ha disparado y que hay mucha carencia de muchas personas, pues por lo menos que se garantice que no se les deja sin los suministros básicos. El agua, normalmente, bueno, pues se puede ir a una fuente a lo mejor, pero la energía y la calefacción supone dejar a una persona sin suministros que deberíamos considerarlos ya como unos derechos básicos. Entonces el Parlamento, yo creo que ha hecho bien instando a que se garanticen estos derechos no solo durante el invierno, sino durante todo el año. En general, quines valoracions fan del ple monogràfic sobre la pobresa en quant a conseqüències i vaja, el que comportarà pel que fa a mesures de combat a la pobresa? A ver, yo creo que hay que ser prudente. Es cierto que se han aprobado algunas resoluciones que están bien, pero no se ha podido ir muy lejos, porque este pleno empezó ya con una declaración del gobierno de Convergencia y Unió diciendo que no iba a haber ni un euro más de los presupuestos para pobreza. Y así ha sido. Y Esquerra Republicana de Cataluña ha apoyado esta posición del gobierno, con lo cual todo lo que se ha aprobado, digamos que son cuestiones que a desarrollar, pero que no entrañan un cèntimo adicional de gasto. Per exemple, ampliar aquesta mesura contra la pobresa energètica, això deu implicar més recursos. Bueno, esto lo que implica es seguramente legislar para que las compañías eléctricas, digamos, pechen un poco con las consecuencias del no cortar el suministro. O sea, esto a lo mejor les cuesta más dinero a las compañías eléctricas, pero de forma inmediata la administración, eso no entraña, eso, digamos, eso resulta gratis aprobarlo. Resulta gratis aprobar que habrá una ventanilla única, por ejemplo, para atender todos los supuestos de pobreza, de gente en necesidad de asistencia social, de prevenir la exclusión social. Todo esto se intentará que la administración reunifique y que facilite el acceso de las personas a las ayudas de una forma más ordenada. Que els ajuntaments no puguin aplicar unes ordenances i taxes municipals que castiguin especialment a la població més dèbil. Efectivamente, esto que fue una propuesta de las CUP, que normalmente nosotros en muchos ámbitos no comulgamos con las CUP, pero en este caso votamos a favor porque efectivamente esto nos pareció bien.
hubo otra propuesta de Ciutadans que tampoco cuesta dinero al contribuyente, pero que sí que puede mejorar mucho las condiciones de vida de algunas personas, que es, y esto se aprobó, yo creo que por unanimidad en el Parlamento, es que los bancos que hayan de trabajar para la administración catalana y que liciten para prestar servicios a la administración, que estén obligados, sean bancos que si ejecutan desahucios contra personas, si ejecutan desahucios, que estén obligados a demostrar que se han sometido a un procedimiento arbitral. O sea, que estas entidades no puedan prestar servicios a la administración catalana si no están sometidos al procedimiento arbitral en temas de desahucios, por ejemplo. Y esto hará que aumenten las posibilidades de que las personas que se pueden ver desahuciadas de su vivienda tengan una entidad que antes de proceder al desahucio se haya de someter a un procedimiento arbitral. Per tant, diverses mesures que han d'anar encaminades a combatre d'alguna manera la pobresa. D'alguna manera. Alguna cosa hi hauria afegit o alguna altra mesura que hauria pogut tirar endavant i que creu vostè que és necessària? Bueno, nosotros creo que la mayor parte de las propuestas que habíamos propuesto nosotros se han aceptado. Nosotros también propusimos otras medidas que estas sí que son sin dotación presupuestaria, y es lo malo, ¿no? Que propones cosas que dicen que sí, pero que luego hay que concretarlas presupuestariamente. Nosotros, una de las razones de exclusión y de pobreza, una de las consecuencias de la exclusión y de la pobreza es que los menores quedan desamparados y que pierden posibilidades de acceder a un adecuado desarrollo intelectual, psicomotriz. Muchas veces los menores quedan descuidados en hogares que no tienen recursos. Y entonces, un programa de ayudas y de recursos para estos menores es lo que conseguimos la aprobación, pero lamentablemente sin una dotación presupuestaria. Y esta ha sido el sabor agridulce de este pleno de la pobreza, es que al final recursos no se van a poder dedicar por esta oposición del gobierno. Claro, en tiempos de crisis es comprensible, pero también nosotros decimos, oigan, pues otros gastos que se priorizan para otras cosas, dedíquenlos a estos temas sociales tan importantes i urgentes. Això ens situa ja a l'altra pota de l'activitat parlamentària, que és la sessió de control. Es van parlar de moltes qüestions. Una que crec que també es va aprovar per unanimitat és una mica comprometre o despertar, arrencar el compromís del govern a rebaixar els costos del servei de transport públic, que sobretot en la T10 ha experimentat un augment important i que el mateix govern es va comprometre a intentar demanar que rebaixi. ¿no? Veremos si eso finalmente es concreta. A ver si al final se concreta, pero es que hay una cosa, por ejemplo, y ya que estamos me ha mencionado usted la T10 y estamos en el ámbito metropolitano de Barcelona, es que la subida de transportes nos la está imponiendo un ayuntamiento que es del mismo color que el gobierno de la Generalitat, que es el Ayuntamiento de Barcelona, que tiene unas cuentas bastante saneadas, que eso es mérito de todos, del ayuntamiento, de las gestiones municipales que se han ido sucediendo, de los sucesivos gobiernos que ha habido. Pues por lo menos en Barcelona sabemos que no tenemos de los ayuntamientos más endeudados y que van afrontando sus compromisos, pero lo que no es de recibo es que haya 300 millones de euros que adeuda la Generalitat al Ayuntamiento de Barcelona y el Ayuntamiento de Barcelona no se los esté exigiendo a la Generalitat, no les exige el pago porque es la Generalitat de su mismo color, pero a la vez a los ciudadanos nos sube el precio del transporte. Y entonces al final acabas pensando, ostras, pues si los ciudadanos de Barcelona, que tanto contribuimos a las cuentas de la Generalitat, porque el 85% de las cuentas de Cataluña son aportaciones de los ciudadanos de la conurbación de Barcelona, que la conurbación de Barcelona és importantíssima. Hi ha bastant consens també en l'entorn municipal i del voltant de Barcelona, per tant no només del mateix color polític de l'Ajuntament de la capital catalana, que diu que això també és producte dels deutes pendents del govern central en aquesta matèria, en el transport públic a l'ATM. Sí, es cierto, también, pero lo que es cierto es que hay 300 millones de la Generalitat que no está reclamando el Ayuntamiento de Barcelona, y que al final los ciudadanos estamos sufragando, como siempre, nos toca a nosotros, no solamente pagar los impuestos, sino pagar cargas adicionales porque los gobiernos nuestros no administran con
con seriedad. Oiga, si le debe 300 millones a la Generalitat, no me suba usted a mí el transporte público, que la gente va muy... ¿Y creu que baixarà el transport públic? Yo no creo que baje, porque soy pesimista en estas cuestiones, una vez se producen subidas, pero estoy seguro de que moderarán las subidas en lo sucesivo, porque la contestación social també ha sido mucha. En aquestes interpel·lacions que durant la sessió de control es fan al govern de la Generalitat, Ciutadans va preguntar pel cèntim sanitari, allò que des d'un tribunal europeu es va dir que no era legal o que no s'ajustava a la normativa existent, aquest cèntim que per temes de carburants s'aplicava de més i que per tant la gent que consumeix més carburant, com poden ser empreses de transport, etc., doncs ara diuen, home, tot això que jo he pagat i que no estava bé que pagués, potser m'haurien de tornar. Aquesta era la interpel·lació que des de Ciutadans feien al conseller Mas-Colell. Sí, y sorprendentemente nos encontramos con el reproche del conseller Mas-Colell diciendo que esto que pedíamos, que perjudicaba las cuentas de la Generalitat, que nosotros siempre pedíamos, nosotros le instamos, oiga, devuelva el céntimo sanitario indebidamente cobrado. ¿Y cómo lo van a hacer para que esta devolución se produzca? Y nos encontramos con el reproche del conseller que decía, oiga, y ahora ustedes me piden que devuelva esto, ustedes van contra Cataluña, van contra la Generalitat, porque es total, como si le pusiéramos en un brete, y hubo que recordarle que quienes están pagando el céntimo sanitario son los ciudadanos catalanes y las empresas catalanas. Y entonces es lógico, o sea, vamos a ver, la Generalitat no es Cataluña, Cataluña es las personas que la forman y son las personas afectadas. Y por eso nos parece que es lo normal que se produzca esta devolución. Y sobre esta devolución también quería decir dos cosas. Una, como tú has avanzado, las empresas más afectadas son las empresas de transporte. Que ellas está en su facultad el reclamar esto, habrán unas más afectadas y otras que no, y unas que deseen hacerlo y otras que no. Y otra cosa que quería comentar aquí es que fíjate, o sea, esta devolución del céntimo de transporte, que era una cosa ilegal, venía cumpliéndolo toda la ciudadanía, pero al final, por unas pocas empresas que se opusieron, ha sido que se ha llegado a declarar esta cuestión ilegal en Europa. Por lo tanto, no todo lo que se aplica porque no se queje mucha gente o porque mucha gente no interponga reclamaciones en los tribunales no quiere decir que no sean ilegales las cosas. D'educació, no? Bueno, sí, la verdad es que sí que he aprovechado para meter la cucharada porque dicen a veces, es que 20 familias, por 20 familias esto no van a cambiar el sistema. Bueno, 20 familias han conseguido que se declare algo ilegal. Vale, pues 200 empresas o 20 empresas o 3 han permitido que esto del céntimo sanitario se vea que era ilegal. Bueno, pues las cosas que son ilegales lo son, lo digan 10 persones, lo digan 20 o 40. Però en qualsevol cas, quina és la reacció que això cal tenir? Perquè enfrontar-se davant d'això, el possible retorn, com cal gestionar-ho? És a dir, és una patata molt calenta com per haver de fer-hi front, no? També per el que pot suposar els recursos públics que estan en una situació dèbil. Es verdad, por eso habrá que tener presente presupuestariamente, tener unas previsiones y unas cautelas para ver cómo influirá esto. Esto es lo que se le pide ni más ni menos al conseller Mas-Colell. Avui, que les sessions continuen, quin és el paper de Ciutadans, que és el que tenen previst fer, demanar, comentar? Bueno, hoy, si mal no recuerdo, hay algunas mociones sobre energía que son de ICV y de las CUP, que son, a nuestro parecer, un poco, no están demasiado fundadas, son un poco con sesgos muy intervencionistas y casi venezolanos en el caso de las CUP, y entonces estas no tendrán nuestro apoyo. Luego hoy se va a estudiar allí la posible interposición de recurso de inconstitucionalidad contra una norma que ahora no me acuerdo cuál, no sé si la tienes tú por allí. No, la tendremos en nos quedan 3 mociones y un recurso de inconstitucionalidad, que es sobre transporte, me parece. Hi ha bastants recursos d'inconstitucionalitat que des de la Generalitat i des del Parlament es preveu portar al TC, que van des de l'Arsal fins a temes d'educació, etc. Per tant, no sé si s'ajusta un d'aquests, però en qualsevol cas... No. O sea, el de la LOMCE ya lo vimos, vimos otro más... El de l'Arsal. ¿El de? La llei de racionalització de l'administració local. Efectivamente, sí.
y hoy nos traen otro. Este otro recurso que se trae hoy y que no es de mi departamento de Educación y que se tenía que discutir esta misma mañana en la reunión de grupo parlamentario que se estará celebrando ahora mismo y que yo tendré que ir corriendo, no recuerdo ahora mismo el contenido, pero lo que sí que recuerdo es que se dijo que el Gobierno de la Generalitat ya había planteado el recurso de inconstitucionalidad por su parte, o que ya ha anunciado que lo va a interponer, y entonces hoy se va a llevar al Parlamento a ver si el Parlamento lo decide también, y es un poco llevar la escenificación a la sede parlamentaria para que, digamos, tenga más vuelo esta postura que el Gobierno ya ha anunciado que va a tener. Abans d'empreses, entrem doncs, a tres noms propis de l'actualitat: Amazon, H&M i Ferrari, que en la jornada d'ahir, jo no sé què passa, que en un dia sol es filtra que hi ha totes aquestes possibles inversions sobrevolant Catalunya. Veurem si alguna terra o no. Em sembla que de la d'Amazon, que és la que ens queda més a prop al Prat de Llobregat, doncs hi hauria una mica de desavinences. La Generalitat es queixava que això havia estat una filtració, no se'n sabia exactament l'origen d'aquesta filtració, però deia que podia fer perillar aquesta inversió. Vostè sap alguna cosa? Yo me he enterado por los medios de los tres casos de empresas que usted cita. Yo, ciertamente, si se ha producido una filtración que pueda poner en peligro la viabilidad de esta inversión, de que Amazon vaya al Prat de Llobregat a ubicarse, desde luego es lamentable, porque parece como que hay unas prisas por demostrar que vienen aquí multinacionales a establecerse, ¿no? Y entonces esto verdaderamente abona mucho el discurso de que, uy, fijaros, por parte del Gobierno siempre se vende esto como algo que apetitosos somos en Cataluña. Y a mí lo que me hace pensar es que si es cierto esto, que está por ver, si fuera cierto, digamos, yo lo que entiendo de eso es que si vienen aquí multinacionales es porque tienen muy claro que todo lo que se está liando y que esta posible secesión que se anuncia desde el Gobierno de Cataluña y que se pretende, y esta consulta secesionista, etcétera, que no va a llegar a ningún sitio. Porque si estas multinacionales pensaran que la secesión se va a producir, con las consecuencias que tiene eso para los aranceles y la salida de Europa, de Cataluña, de la Unión Europea, desde luego es imposible que una empresa como H&M o como Amazon, que se dedican al comercio, se establecieran aquí. Por lo tanto, para mi... O potser és que aquesta situació conflictiva no ho és tant de conflictiva, perquè sempre s'explica que aquests punts i aquests territoris on hi ha dubtes sobre el seu futur, on hi ha aquesta incertesa, doncs espanten a les empreses. Per tant, si venen cap aquí, potser és que no estan tan espantades. Ya, pero fíjese, si ustedes, cualquier espectador coge y pone en Internet, en Google, Tratado de la Unión Europea, y busca el artículo 4, el 5, el 49, verá que es que lo dice clarísimo el tratado. Entonces, hasta el propio Artur Mas ha tenido que reconocer que, bueno, que al principio se decía lo de las 24 horas, que en 24 horas estamos en la Unión Europea, y ahora ya se dice que no se sabe cuándo. Entonces, verdaderamente, a lo mejor Cataluña no está ni 1000 años, ni 500, ni 50 fuera de la Unión Europea, pero oiga, 4 años, o 5, o 2, o 3, puede estarlo. Y entonces esto seria ja unes pèrdides intolerables per a qualsevol empresa. La filtració d'on creu que s'ha produït? Perquè hi havia opinions que deien que si venia de l'entorn del govern central i de Madrid, justament en aquesta mateixa línia, de torpedinar una mica el primer anunci que tothom sempre es vol apuntar d'aquestes arribades d'inversió. Yo no lo sé, sinceramente. Yo creo que, visto desde esta perspectiva de torpedear por parte de Madrid y tal, bueno, yo no voy aquí quizás no pecaré de ingenuo, pudiera ser, pero también pudiera ser una gestión mal llevada desde aquí mismo, ¿eh? Entonces yo, si no se sabe quién lo ha filtrado, pues las cábalas, no lo sé.
La inversió en sí li sembla escaient, que vingui Amazon aquí, que s'instal·li aquí, 3.000 llocs de treball. Oiga, si lo que queremos los catalanes es que haya movimiento económico, que haya riqueza, que confíen las empresas, que vengan aquí, que tengamos trabajadores, que haya movimiento comercial. Esto es lo que queremos todos. Eso sí que lo queremos todos. I que Ferrari instal·li una part dins de PortAventura, vostè que a més coneix el Camp de Tarragona, què li sembla? Que una part de PortAventura tingui el color vermell, el cavall y tot d'atraccions amb el nom de Ferrari. A mí me parece que esto pues, puede ser una concepción así como muy americana del ocio, de las marcas, de la imagen y tal y cual, pero oiga, si da dinero, a mí me parece correcto. Mientras vengan todas las empresas que cumplan las leyes, que ilusionen de alguna forma a la gente, a la actividad económica, que se promueva el consumo, pues es lo que necesitamos. Eso es lo que necesitamos. Trabajo para todos, trabajo para que luego puedan consumir la gente, ir a PortAventura, eso es lo primero, pero es que claro, el desembarco de estas grandes empresas yo creo que es... Ostres, és il·lusionante. Sentíem l'alcalde de Salou celebrant també la notícia o aquest anunci, a falta que es pugui acabar de concretar i de detallar, però deia, no ens oblidem de Barcelona World. Vostè és del mateix parer, no ens oblidem de Barcelona World, arribem a acords que això s'instal·li aquí o ho veu amb una mica de risc? Yo estoy viendo que se habla mucho de este tema, no acaba de quedar claro si se están haciendo concesiones que Ciutadans no comparte en el sentido de que se bajen estándares de las leyes, se dé a determinadas empresas que quieran aterrizar unos, digamos, se modifiquen leyes o se permita, por ejemplo, fumar cuando en otros sitios no se permite fumar. Todas estas cuestiones a nosotros no nos parecen bien. Nosotros sí que estamos a favor de que vengan todas las empresas, pero no nos parece que sea lógico que sea a costa de crear favoritismos a determinados inversores. Per tant, tampoc rebaixar taxes pel que fa al joc. Desde luego que no. Esto nosotros nos opusimos con claridad. I sembla que hi falta consens, doncs, perquè aquestes són unes condicions que l'empresa Barcelona World, vaja, que tot el grup d'inversors per fer possible Barcelona World sí que exigeixen, i si no hi ha aquest acord, doncs és difícil que això es pugui concretar. En este caso, nosotros nos oponemos a que se hagan estos distingos con esta empresa. Sabemos que para los alcaldes de la zona pues esto tiene interés, pero también pensamos que la zona de por sí es muy interesante para los inversores y que si se acercan a esas zonas es por una razón, que es por el inmenso potencial turístico que tiene esa zona. Entonces también nosotros nos tenemos que creer que aquello que ofrecemos pues tiene un valor añadido suficiente en el entorno europeo como para que estas empresas se vean compelidas también a aceptar en parte o aceptar las condiciones mínimamente las legales. Canviem de tema, senyor Carrizosa, i parlem del senyor Margallo, que ahir va fer un anunci, una explicació, unes declaracions en què deia que es calculava que la independència retallaria un 20% del PIB a Catalunya. Això ja ha tingut la conseqüent resposta. Margallades, ja li hem començat a titular, que ens recorda les maragallades del president Maragall, però amb una línia bastant diferent. No sé si coincideix amb aquesta opinió, 20% menys de PIB a Catalunya, amb un estat propi? Bueno, yo pienso que sería ruinoso, pero una ruina que provocaría disturbios sociales. O sea, yo lo veo fatal. A mí me da miedo. Se dice en el discurso de la por es decir estas cosas. Pues yo creo que el discurso de la por es esta independencia en la que no nos están diciendo de verdad qué es lo que pasaría el día después, en las que se está ocultando el tema de los aranceles. Todas estas cuestiones a mí sí que me provocan miedo, que tengamos un gobierno que promueve todo esto de una forma basada en la ilusión, en el sentimiento y tal, pero sin explicarnos de pe a pa qué es lo que pasará. Entonces, a mí esto, yo estoy convencido que ese 20, y un 20 es dramático, porque un 20, cuando baja un PIB, un 2, un 3, estamos en recesión y ya es horrible, y es lo que ha estado pasando este tiempo en Occidente. Un 20 es, bueno, pues es la pobreza para grandísima parte de la población. Entonces yo me lo creo esto. Ahora, ¿debe decirlo en estos términos el ministro de Exteriores? Yo creo que el ministro de Exteriores
Es que no entiendo por qué el ministro de Exteriores hace estas declaraciones. Yo creo que el ministro de Exteriores, si quiere hacer de ministro de Exteriores, que se vaya a los países de Europa y les explique lo que está pasando aquí, como creo que ya hace él, mandando sus dosieres y tal, y que entonces, como diplomático que es, consiga que los países de Europa declaren algo que a mí me parece lógico, que es, oiga, si somos una Unión Europea, Europa no está y no facilitará la integración de porciones de estados que se desgajen, de miembros de la Unión Europea que se desgajen. Y esto sí que sería una gestión buena por parte del ministro de Exteriores, y yo le invito a que lo haga, a que a nuestros socios de Europa se decidan a dar un paso al frente y avisar. Aviso a navegantes. El que se cesione de un país de la Unió Europea no entrarà en la Unió Europea. I, oiga, esto es la mejor gestión que puede hacer Margallo. A Ciutadans no li fa falta, diguem, escudar-se amb arguments com el que explicava ahir el senyor Margallo per defensar la seva posició, perquè és coneguda, diguem, en relació al sobiranisme, a la independència, estat, centralització, etc. Però potser falten dades per les dues bandes, no? És a dir, explicava que des dels impulsors d'aquest moviment sobiranista no es detalla com hauria de ser aquesta independència. Des de l'altra banda, aquests anuncis també són una mica eteris, no acaben de detallar-se. És a dir, no sé per què hem de tenir confiança cega a creure'ns aquest 20%. Bueno, es verdad, y yo le digo, ya se lo he dicho, lo del 20, pues yo lo que, digamos, la pura lógica te dice que para las empresas que se produciría un éxodo de población. O sea, habría gente que no aguantaría aquí, que no querría continuar y que se iría. Habrían empresas que temerían por sus capitales y que se irían. Habría gente que trasladaría sus sedes. La Caixa, el Banco de Sabadell, tienen la mayor parte de sus negocios en el resto de España. Entonces, toda esta convulsión, que afortunadamente yo creo que no se producirá, pero que creo que hay que explicarla a la gente, porque es que parece que estamos embarcados en una cuestión irreflexiva basada pues en el sentimiento, en el deseo, en el... Bueno, pero seamos serios. Entonces, yo el 20 no lo sé, oiga, no sé si será el 20, o el 15, o el 18, pero sé que será una ruina. ¿Por qué? Por lògica del dinero, porque es lo normal. Hi ha una altra lògica que no acaba de ser normal, que és que d'aquí a 3 anys, encara hem d'esperar 3 anys, tinguem un carregador universal per tots els mòbils. Això és una aprovació que va fer ahir l'Eurocambra, ara que comencem a parlar ja més d'Europa, a propòsit del 25 de maig. Com és que d'aquí a 3 anys amb el mòbil ho podrem fer pràcticament tot, gairebé cuinar podrem fer, però encara haurem d'anar cadascú amb el seu carregador i ens haurem d'esperar 3 anys. Es que, claro, es increíble, ¿eh? Pues sí, pues oiga, lo de los cargadores es un lío, y Europa, que tiende a unificarlo todo de forma que se pueda hacer la vida más fácil a los ciudadanos. Yo supongo que aquí hay ciertas marcas que van a ser las más afectadas por esto, y supongo, y es verdad, que se tarda en hacer estas modificaciones legislativas porque al fin y al cabo estamos actuando sobre la libertad de empresa. Entonces, todo lo que sea poner cortapisas a la libertad de empresa, pues tiene que estar fundado, tiene que estar bien legislado, y al fin, pero también hay que hacerlo cuando es en beneficio de los consumidores y de los ciudadanos, y contra el abuso de grandes corporaciones que en realidad pues tratan de obtener beneficios adicionales con la especialidad de sus... El diner, que abans comentàvem. El diner. Senyor Carrizosa, gràcies per haver-nos acompanyat. Bon cap de setmana. Gràcies a vosaltres. Tots vostès també, molt bon cap de setmana. Ens retrobem dilluns a l'Ull al Dia. Que vagi bé. Adéu-siau.